Llega su palabra y queremos escuchar su palabra, queremos escuchar lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Así que todos atentos, prestando atención de lo que el Señor nos va a hablar en este día y vamos a estar orando. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que estamos disfrutando en tu presencia. Señor, gracias por tu palabra que va a ser dada. Gracias por la vida de tu siervo, el pastor Walter. Te pedimos que tú lo guíes con tu Espíritu Santo y con toda sencillez y humildad de corazón exprese lo que tú nos quieres hablar y ayúdanos a nosotros, Señor, a no ser solo oidores, sino que pongamos por obra tu palabra, es decir, hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y así invitamos al pastor. Bueno, hermanos queridos, hermoso tiempo, ¿no? De alabanza y de adoración. No sé si usted ha prestado atención, creo que sí, porque lo hacemos con entendimiento, que hemos dado toda la gloria, la honra y la alabanza en cada una de estas canciones, en los agradecimientos, en todo lo que estamos haciendo en esta mañana y lo que somos en Cristo Jesús. Le doy muchas bendiciones por estar ustedes aquí con nosotros, toda la iglesia, junto a los hermanos de las redes, quiero decir, que están compartiendo con nosotros también, ¿no? Muchas bendiciones para ustedes. Hermanos queridos, yo les invito a que abramos la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3. Y hoy día vamos a ver un tema muy importante. Toda la palabra de Dios es fundamental, pero es algo importante para nuestras vidas y donde estábamos hablando de la adoración, ¿no? Colosenses capítulo 3, verso 5, hermanos. Estamos en el versículo 5, ya estamos terminando este hermoso versículo y yo les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a leer en reverencia la palabra de Dios. Lo hacemos por reverencia a su palabra. La palabra es santa, es pura y ella es viva, es preciosa, ¿no? Gracias, Señor, por tu palabra. Y vamos a leer Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Gracias, hermano querido, tomen su asiento, gracias. Bueno, lo he puesto como título a este sermón: desecha la idolatría. Desecha la idolatría. Por eso que estamos hablando de que estamos adorando a ¿quién? Al único Dios, al único que se merece toda la gloria. Venimos ante ti con corazones sinceros, venimos a adorarte, damos honor a ti, damos la gloria a ti, rendimos alabanza. Entonces, un poquito haciendo un pequeño repaso, venimos viendo sistemáticamente, hermanos queridos. ¿Qué quiere decir sistemáticamente? Es decir, venimos viendo versículo por versículo de cada capítulo lo que en este caso la carta del apóstol Pablo habla a la iglesia de Colosas, y también nos habla a los cristianos de hoy. ¿Está vigente la palabra de Dios? Es vigente, claro que sí. La palabra de Dios es la misma, ayer, hoy y por siempre, hermano querido. Por eso te damos gracias, Señor, por tu palabra, que permanece para siempre. Entonces, es algo que nosotros tenemos que escudriñar y obedecer la palabra de Dios. No solamente escudriñar, conocerla, sino obedecer. ¿Se acuerdan que domingos atrás veníamos hablando sobre, o nos venimos centrando sobre este versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses, de lo cual venimos desarrollando ampliamente, lo venimos hablando, y donde el apóstol Pablo exhorta, hermanos, a la iglesia, nos exhorta a nosotros a hacer morir, ¿qué? ¿Se acuerdan? Lo terrenal, la carne, en nosotros, a desechar, hermanos queridos, toda práctica de pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos separa de Dios, ¿no? Entonces, hacer morir esa práctica de pecado, que es la que nosotros teníamos o vivíamos ¿en dónde? En la vieja vida. En la vieja manera de vivir que llevábamos, era la que vivíamos en pecado. Pero ahora, hermanos queridos, no es
suprimir o controlar estos actos y actitudes perversas, que es las que leímos. No es controlarlos. No es yo esto lo tengo en control, yo esto lo puedo manejar. No. Como verdaderos cristianos, dice la palabra de Dios, que debemos eliminarlos. Eliminarlos quiere decir desecharlos. Esto es tan importante para nuestra vida y nuestra comunión con Dios. ¿Y de qué manera? Completamente hacerlo, hermano, ¿no? Teniendo en cuenta que Cristo resucitó. Y si Él resucitó, ¿no es cierto?, de entre los muertos, nosotros por fe también resucitamos juntamente con Él. Desde el momento que venimos a Cristo, hemos muerto a este mundo y resucitamos juntamente con Cristo. Por fe. Porque un día, hermano querido, esto se va a materializar. Un día vamos a estar en la presencia del Señor con un cuerpo glorificado. Qué precioso, ¿no? Y todo esto es mediante la fe. No es de otra manera. ¿Y la fe en quién? En el unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús nuestro Señor, ¿no? Quien perdonó nuestros pecados. Es el único que perdonó y perdona nuestros pecados, hermano querido, al morir en la cruz. Es por eso que no alimentemos, en realidad, hermano, que más bien desechemos todas estas prácticas pecaminosas que Pablo las menciona. Las vamos a volver a mencionar, ¿no? Que habla fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas, fíjense cómo están bien descriptas, hermano. El apóstol Pablo lo describe para que nosotros, la iglesia, tengamos bien conocimiento de qué se está tratando. No habla al azar, no habla así por hablar, simplemente que las describe puntualmente a cada una de ellas, que son prácticas que nosotros no debemos tener en la vida cristiana. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Estamos de acuerdo con la palabra de Dios y eso es precioso. Entonces vamos a ver qué es la idolatría. Hablamos que la avaricia, ¿qué es idolatría? ¿Se acuerdan? El domingo anterior veníamos hablando sobre la avaricia. Bueno, ¿qué es la idolatría? Y esto es un tema central para la iglesia, para el cristiano, para el verdadero cristiano. Tenemos que tenerlo bien en cuenta esto. Y la idolatría es cuando se rinde culto a algo o a alguien, hermanos queridos, que no es Dios. Eso es idolatrar, algo y a alguien que no es Dios. Nosotros hoy ¿a qué venimos? A rendir culto a Dios. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, porque en Cristo Jesús hemos sido reconciliados. Entonces lo hacemos en el nombre de Jesús. Es decir, es de adorar o poner algo por encima de Dios. Eso es idolatría. Dar una mayor importancia, hermanos, a algo o a alguien, permitiendo que se convierta en el centro de nuestra vida y nuestra atención. Eso es la idolatría. ¿Y de qué manera? Desplazando a Dios. Hay muchos que idolatran, hermano. Desplazando a Dios, no teniendo en cuenta al único que se merece toda la gloria, la honra y la alabanza. El único que es digno de adorar, ¿no? Entonces, todo aquello, hermano, que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón es idolatría. Por eso debemos cuidar y guardar nuestro corazón. Cuando decimos nuestro corazón, nosotros nos marcamos así, pero es nuestro ser, hermano. No es el corazón de carne, ¿no? No es este corazón que late, aunque hay que guardarlo también, hay que cuidarlo. Pero habla de nuestra vida, de nuestro ser, de no contaminarlo, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de todo nuestro ser que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, todo aquello que ocupe ese lugar, el lugar de Dios es idolatría. ¿Y qué hace esto, hermano? Nos aleja de nuestra verdadera adoración a Él. Nos aleja esto de Dios. ¿Usted quiere estar cerca o lejos de Dios? Cerca. Por eso venimos a adorarle. Ahora, no es por obra, es porque le amamos, porque Él nos amó primero, porque su amor fue derramado en nuestras vidas y le adoramos. Ahora, no se trata de adorar ídolos físicos, no se trata solo de eso, porque uno cuando habla de idolatría estamos hablando, y sí, algún ídolo, alguna estatua, alguna imagen. ¿Vio las estatuas de Escayola? La Escayola es el yeso fino. ¿Vio las estatuas? Bueno, no estamos hablando solamente de eso, porque a eso también se lo idolatra.
sino también de poner cualquier cosa en primer lugar en nuestras vidas, en lugar de Dios. Y esto es importante para que la iglesia examine su vida y su corazón y veamos cómo nosotros nos conducimos. Recuerden, hermano, que este mensaje, esta palabra es para la iglesia de Cristo, no es para los que no conocieron al Señor. Por eso el apóstol Pablo nos habla a nosotros de cómo debemos conducirnos y llevar una vida, una conducta cristiana conforme a la voluntad de Dios. Ahora, todas estas otras cosas pueden incluir dinero, el poder, las mismas personas, el trabajo, el éxito, las posesiones materiales o incluso nuestros propios deseos y ambiciones. ¿Usted ha escuchado esto en el mundo? Es moneda corriente de todas estas cuestiones. Ahora recordemos, iglesia, que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros hablamos, caminamos, predicamos y vivimos la palabra de Dios conforme al reino de Dios. Hermano, esto no se termina aquí. Vieron que hay muchos que dicen, bueno, hay que disfrutar y hay que vivir como uno quiere, porque después de esta no hay otra. Claro, con todo respeto, hablan de la ignorancia, porque debemos conocer por qué vinimos y por qué estamos y para qué estamos. Hay un propósito en nuestra vida. La iglesia de Cristo va a ser arrebatada. La iglesia de Cristo va a ir con el Señor. Por eso es importante y miremos, hermano, lo que dice ahora la palabra de Dios al respecto, porque vamos a ir, estamos viendo puntualmente lo que decimos, pero vamos a ver qué dice el Señor al respecto de todo esto. Porque la idolatría es condenada, hermanos, en las Escrituras. ¿Y de qué manera? Como un pecado, un grave pecado. Es un grave pecado porque contradice el mandamiento de Dios. Que hay que adorar solo a ¿quién? Solo a Dios. Yo sé que la iglesia lo sabe, pero es importante que nosotros refresquemos estas cosas y analicemos nuestra vida. Su palabra dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto lo dice en Éxodo, capítulo 20, verso 3 al 5. Fíjense lo hermoso que nos deja el Señor en su palabra. Y no solamente allí, sino que también lo dice en Deuteronomio, capítulo 5, del verso 7 al 9. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Él es nuestro Dios. Esta cita está en Éxodo, capítulo 20, versos 3 y 5, y también está en Deuteronomio, capítulo 5, del verso 7 al 9, hermano querido. Este es el primer mandamiento que Dios dio al pueblo de Israel. Él le habla al pueblo de Israel. Dios quiere que solo le adoremos ¿a quién? A Él, hermano querido. Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La idolatría incluye tanto la adoración de ídolos físicos como de cualquier otra cosa que ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Eso es idolatría. Todo aquello que sustituya a Dios en nuestra adoración es idolatría. Si hay alguien, nosotros estamos adorando a Dios, pero si hay algo que está por encima de esa adoración, de este Dios maravilloso en adorar a Él, es idolatría. Y la idolatría es pecado, hermano querido. Y por ende el pecado, dice la palabra de Dios, que nos separa de Dios. Y nosotros no queremos estar separados de Dios. Por eso Pablo disciplina a la iglesia y la corrige con amor para que caminemos conforme a su voluntad. Recuerden lo que hablamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre la avaricia? Que la avaricia es idolatría, ¿sí? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a la riqueza. Eso lo dice Mateo 6:24. Jesús lo decía allí en Mateo. No podemos servir a dos señores, como hablamos el domingo anterior. No puede haber dos amos en nuestra vida. El amo de nuestra vida, el Señor de nuestra vida, debe ser Dios. Por eso Jesús hace referencia, en este caso puntual, al amor al dinero, a las riquezas. Se está refiriendo a ello. Que eso también es un paso de poner la idolatría. ¿En dónde? ¿Nuestra confianza en quién? En las riquezas. No es solamente las imágenes, no es solamente las estatuas, sino acá vemos otro caso puntual, en las riquezas. Y no solamente las riquezas, el amor a la riqueza, hermano querido. Y también poner en las cosas materiales por encima de Dios. Hermanos, no pongamos las cosas materiales por encima de Dios. Porque de esta manera estamos sirviendo ¿a quién? A los ídolos. Ahora, ¿cómo se muestra la idolatría? ¿Cómo mostramos la idolatría? La idolatría, hermanos, se muestra de ídolos físicos. Por ejemplo, vamos a dar varias características referidas a esto. La idolatría de ídolos físicos. Esta idolatría es la más evidente, hermano, y la más antigua. ¿Usted ha sentido esto de idolatrar a ídolos físicos? Es la más antigua. Es la adoración de figuras, de estatuas, de imágenes o representaciones de dioses, en este caso, ¿no? En aquellos tiempos antiguos. Las personas hacían estatuas de madera o de metal y en forma de representar deidades y adoraban a esas estatuas y las ofrecían en sacrificio. Ahora, hermanos, hoy en día también no es tan común, pero hay muchas falsas religiones que adoran a las imágenes. ¿Qué dice el Señor? Que no nos hagamos, que no adoremos ¿a quién? A las imágenes. ¿No leíamos? Volvemos un poquito atrás. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. A eso se está refiriendo, hermanos queridos. ¿Cuántos hoy idolatran a estas falsas imágenes hechas por los hombres, que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no tocan, que tienen oídos y no oyen, adorando estas cosas, ¿no? Ahora, hermanos queridos, no solamente esto, sino también la idolatría del dinero y las posesiones. Recién hablábamos de imágenes. La idolatría del dinero y las posesiones es la avaricia o el deseo excesivo de tener riquezas. Hay mucha gente que no es rica, pero tiene ese deseo. Y esa avaricia de tener y tener y tener. Pero eso está plantado y gestado en el corazón. Lo que no debe estar en los hijos de Dios. Estas cosas las debemos desechar nosotros. Más bien hagamos riquezas en los cielos. El amor al dinero, hermanos queridos, es la raíz de todos los males, dice Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces nuestro amor debe estar puesto en Dios. Si eso está arriba de Dios, entonces hay idolatría. Y si hay idolatría, estamos en pecado. Y si estamos en pecado, estamos separados de Dios. Pero es que yo voy a la iglesia, pero nada tiene que ver. No confundamos, ¿no? Ahora, hay otro tipo de idolatría, hermano, que es la idolatría del poder y el control. El tener poder, el tener el estatus social y el control. Hay muchos que tienen ese tipo de idolatría. Te lleva a ser el centro de tu vida. El poder, el control, el estar vos en poder de las cosas. Poner tu prioridad en esas cosas y no en Dios. Te convierte en un ídolo. Estás convirtiendo todo eso que tenés, ese posicionamiento, en idolatría. Entonces, de esta manera se desplaza totalmente, hermano querido, a Dios como la autoridad final en nuestras vidas, como la autoridad de adoración. Y vuelvo a decir, nos dice a nosotros, a la iglesia, referente a esto. Ahora, este tipo de idolatría, hermanos queridos,
te aleja de la humildad y de servir a Dios como Él verdaderamente quiere. Ese es otro asunto que nosotros tenemos que desechar. También está la idolatría de la fama y el reconocimiento. Usted ha visto mucha gente que quiere fama, quiere reconocimiento, queriendo ser admirados. Hay muchos que quieren ser admirados, quieren ser a tal punto venerados, hermano querido, por los demás. Y se deslizan en esa línea tan delgada de adoración que los lleva a la idolatría. Por eso esas cosas debemos desecharlas. ¿Saben por qué? Porque solo Dios merece toda la gloria y toda la adoración. Él merece la adoración, no hay otro más. Idolatría de fama y reconocimiento. Allí. Así camina el mundo. Pero nosotros somos sus hijos. Somos hijos de Dios, no caminamos de esta manera. Tenemos que hacerlo diferente porque vive Cristo en nosotros y hemos muerto para las cosas de este mundo. Vivamos para Él. Ahora está la idolatría de las relaciones. Fíjese, vamos un poquito más allá. Es cuando se idolatra, fíjese a qué punto. A la pareja, a los amigos. ¿Cómo? Pero estamos hablando de idolatría. Sí, porque lo estamos poniendo por encima de Dios. A los familiares. Vamos un poquito más en la iglesia. A ministros, a pastores. Ah, sí, porque lo que pasa es que el pastor, como lo estoy poniendo a Dios en primer lugar, o estoy poniendo al pastor. Estoy poniendo a mi familia en primer lugar. Ahora no dice que nos amemos, sino que a quién ponemos en el lugar de nuestro corazón. Ensalzándolos, hermanos, y poniéndolos en el lugar de Dios. Esto ocurre cuando dependemos completamente de esas personas. Cuando nosotros dependemos de ellos, porque es quien creemos que nos van a dar una vida segura o una situación segura, vamos a vivir con ellos. Ahora, ¿con quién estamos seguros y felices? Con Cristo. Con Dios. Dios nos da la felicidad, porque Cristo es nuestra identidad. Si Cristo es nuestra identidad, en Él estamos completos, dice Colosenses. En Cristo estamos completos, hermano. Él es nuestra identidad. Por eso tengamos cuidado como iglesia de poner a Dios en primer lugar, de no mirar al hombre y no poner al hombre que falla y erra y que no merece ninguna adoración. Es humano y peca. El único que nunca pecó fue Cristo Jesús, como humano en esta tierra. Y Dios, que Él es santo, merece toda adoración. Ahora la idolatría también de los deseos personales. Ah, también está, sí. Es cuando ponemos nuestros propios deseos y aspiraciones por encima de ¿quién? De la voluntad de Dios. Yo quiero, listo, yo quiero. ¿Es la voluntad de Dios? Yo armé todo mi plan y después que lo ejecute, le digo al Señor, Señor, será tu voluntad, pero ya estoy haciéndolo. Entonces pongo a Dios en primer lugar. Toda esta disciplina nos lleva al Señor a caminar conforme a su voluntad. Y después sufrimos las consecuencias. Pero Señor, no era que estabas conmigo. El Señor dice, pero pusiste primero tus ambiciones, tus aspiraciones personales, por encima de mi voluntad, dice Dios. Y esto incluye, hermano querido, deseos egoístas. Cuando nosotros ponemos esas aspiraciones por encima de Dios, no es la voluntad de Dios. Porque la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, estas ambiciones desmedidas y cualquier cosa que se convierta en el centro de nuestra vida nos lleva a ser idólatras. Ah, pero yo no la tenía tan presente, pastor. Yo creía que cuando se hablaba de idolatría hablábamos de imágenes y de ídolos. Hay muchas cosas, hermanos queridos. Hay muchas cosas. Usted no sabe que hay algunos que ponen la figura de algún deportista o de algún cantante y van y lo tocan. Y personas que conocen a Dios. Personas que conocen la palabra de Dios. Ahora caminemos como verdaderos cristianos. Solamente Dios merece toda adoración. Tengamos cuidado, hermanos, con la idolatría. ¿Qué tenemos que hacerla? Desechémosla.
No, pero yo la controlo. No, desechémosla. Pablo dice, quítenla, como a todas las demás. Y fíjense, esto lo dijo Pablo. Ahora, ¿qué dice Juan? Hay un versículo cortito que el apóstol Juan dice en 1 Juan 5:21, dice así: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, dijo. Punto, y dice amén. Usted fíjese que la Biblia dice así. 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, así sea. Cuando dice hijitos, ¿se está refiriendo al mundo? El mundo no puede amar a Dios porque no tiene el Espíritu de Dios. Está hablando de nosotros y de cuántos hermanos nuestros, miles de hermanos nuestros repartidos en todo el mundo. Hermanos, hijitos, dijo Juan, guardaos de los ídolos. Y si dice guardaos, tengamos cuidado de estas cosas. Porque la verdadera adoración está cuando adoramos a Dios. Hoy estamos adorando al único que se merece esa adoración. Y el Espíritu de Dios, nuestro espíritu se llena por el Espíritu de Dios cuando damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿A quién se la merece? El hombre no se merece esas cosas. Recuerde que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, gracias Cristo Jesús por haber dado tu vida por mí para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. Qué hermoso, hermano, cuando la iglesia entiende esto. Entonces Juan acá nos hace una advertencia clara. La idolatría, hermano, es un pecado grave. ¿Por qué? Porque usurpa el lugar de Dios. ¿Quién quiso usurpar el lugar de Dios? ¿Y cómo le fue? Lo rajaron de allá, de la presencia de Dios. Vamos a hablarlo en criollo. Lo echaron, hermano. Lo echaron como un rayo cayó de la presencia. Ahora vino acá a este mundo y acá anda como león rugiente buscando a quien devorar. La iglesia debe cuidarse de esta idolatría. Él quiso usurpar el lugar de Dios. La gloria solo es de Dios, hermano, y de nadie más. La idolatría nos lleva a adorar y servir a cosas creadas y no de servir al Creador. Eso lleva a la idolatría y la iglesia debe adorar y servir al Creador, a quien nos hizo a imagen y semejanza. Cuando tenemos estos conceptos claros, caminamos en la perfecta voluntad de Dios, porque usted es real sacerdocio, es una perla preciosa por Cristo Jesús. Entonces, no es que estamos hablando de autoestima como habla el mundo, no, estamos hablando de lo que somos en Cristo. Esto es lo que somos. Y en Cristo Jesús somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estamos en luz. Cuando usted camina, esa luz que va con usted, que es Cristo, a algunos incomoda, hermanos. Usted fíjese cuando va a algún lugar, hay gente que parecería como que no tiene electricidad, porque viven en tinieblas y no quieren venir a la luz de Cristo para que sus obras no sean descubiertas. Pero hay otros que quieren venir y estamos alumbrando y dando vida. Por Cristo Jesús, no por nosotros, la vida que tenemos de Cristo. Y entonces vienen al conocimiento de la verdad. Por eso decíamos que tenemos que tener cuidado, porque la idolatría lleva a adorar a seres creados, a todo lo que dijimos anteriormente, y no adorar a Dios. Entonces nos aparta de la comunión con Dios. No, pero yo tengo una comunión con el Señor. Ahora la idolatría nos esclaviza también, hermanos. Nos deja atrapados en la búsqueda de cosas materiales, en la búsqueda de poder, en la búsqueda de éxito, en lugar de vivir con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahí están atados. Como verdaderos creyentes, hermanos queridos, solo debemos darle toda la adoración, toda la gloria, toda la honra a nuestro Señor, a Dios, a nuestro Señor, que es el único que la merece. Ahora yo te pregunto, ¿adoras verdaderamente a Dios? Analicémonos a nosotros mismos, no al hermano que está al lado,
Analicémonos nosotros. A mi vida, ¿adora verdaderamente a Dios? ¿Dios es el centro de tu vida? ¿Es Él el centro de mi adoración? O ahora digo, ¿adoras a las imágenes hechas por los hombres? Si adoras a las imágenes hechas por los hombres, o adoras a los hombres, o pones en primer lugar todo aquello, eso es idolatría, hermano querido. Y Dios aborrece la idolatría. La aborrece. ¿Se recuerda usted el pasaje en Éxodo cuando habla del pueblo de Israel? Que reemplazaron el adorar a Dios y adoraron a un becerro de oro. Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí, en la presencia de Dios. Allí estaba la presencia de Dios con Moisés. ¿Y el pueblo qué hizo? Desvió la mirada. Estamos hablando del pueblo. Estamos hablando, en este caso, la iglesia. ¿Qué hacemos? No desviemos la mirada, como hizo el pueblo de Israel. No miremos, hermano querido, a estas cosas que son terrenales. Y ellos no se pusieron firmes y hicieron un becerro de oro y adoraron a quien no tenían que adorar. Ahora, sufrieron las consecuencias. Porque la ira de Dios vino, hermano. Esto es delicado, la iglesia debe adorar a Dios. Hay cuantas congregaciones y mucha gente que dice ser cristiana, que dicen adorar a Dios. ¿Y saben qué, hermano? Ponen, Jesús te ama, ven pronto, en un cartel grande, letrita chiquita así, pero la cara del pastor o del apóstol, o no sé de qué, grande así como una casa. Hipócritas, sinvergüenzas. Esa ira de Dios que vino en el pueblo, vino en esta gente que se están promocionando ellos, en vez de estar adorando a Dios, porque sirven para el vientre y no sirven para adorar a Dios. Un día todos nos tendremos que presentar delante de Dios, pero hermanos queridos, sirva a Dios por amor, iglesia. Hay una iglesia que está firme y esa iglesia es la que permanece en la sana doctrina del Evangelio. Está lleno de estas gentes que les gustan que los idolatren, que les gustan ocupar los primeros lugares, que les gusta que les lustren los zapatos. Jesús vino a servir y no a ser servido. Estos señores pseudos apóstoles que se dicen siervos de Dios, que tienen una palabra de Dios, están llenos de doctrinas de demonios, hermano querido. Tenga cuidado, iglesia de Cristo, de estos sinvergüenzas. Pero pastor, sí, hermano, así los denunciaba el apóstol Pablo. Y así los denunciaba Judas, y así los denunciaba Pedro, y así los apóstoles, y así Jesús les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados, están llenos de huesos secos por dentro. La iglesia no camina de esa manera, la iglesia adora y glorifica el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es la prioridad en tu vida, hermano? ¿Tu familia? ¿Pones en prioridad tu familia? ¿El trabajo? Hay muchos que idolatran el trabajo. Y no, si no trabajo. Sí, claro. Jesús dijo que el que no trabaje, dijo Pablo, que no coma. Claro, porque Dios nos mandó a trabajar, pero no a adorar el trabajo. No a ser un vanidoso y estar obsesionado con el trabajo. Pon a Dios en primer lugar. Y no, porque si yo no trabajo con esta mano, ¿quién da el sustento? Ignorante, si esas manos Dios te las quita, ¿cómo harías para trabajar? Hay que ser agradecido. Por eso, o el estatus social está en primer lugar. ¿El ministerio? ¿Saben cuántas personas que dicen amar a Dios y pusieron al ministerio en lugar de Dios? Ahora, las obras que haces en servir a los demás, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, hay muchos que idolatran. Y sí, porque yo hago. Porque, hermano querido, siervos inútiles somos. ¿Cómo que yo hago? Lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Porque de gracia he recibido y de gracia. Hay que tener cuidado con la idolatría. Muchos idolatran estas cosas. Debemos servir al Señor de la obra y no a la obra del Señor. Al Señor de la obra, iglesia querida. Cuando hacemos esto, estamos en la perfecta voluntad de Dios. No porque lo diga el pastor, es porque lo dice su palabra. Y la palabra de Dios en tu vida es la autoridad final.
Si el pastor se equivoca, usted levante la mano y dígale, pastor, usted se equivocó. Por eso en las iglesias hay un montón de gente que habla sin conocer la palabra de Dios. Si la iglesia se levantara y diría, me parece que usted está equivocado, porque Dios dice otra cosa. Y la palabra de Dios, queridos hermanos, no es de interpretación privada, que yo digo lo que a mí me parece y lo que yo creo porque tuve una visión de un ángel o la revelación porque estuve tantos días ayunando. No, hermanos queridos, acá está toda la revelación escrita, iglesia, y está en su corazón. Camine tranquilo, camine confiado en Dios. Confiado en Dios. Dios puso a los pastores en autoridad, pero no son más que usted. Considerémonos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y el que quiere ser primero entre vosotros, sea vuestro servidor. Eso es lo que muchos que dicen ser pastores no hacen. Por su fruto los conoceréis. Iglesia querida, usted camine en obediencia. Dios debe ser el centro de tu vida. Jesús dijo en Mateo 22, 37, puntuales palabras de Cristo, gloria a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios. Y al amarlo estamos adorándole a Él. Estamos poniéndolo en primer lugar. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Hermano, vas a estar solo, como Juan estuvo solo en la isla de Patmos. Pero el Espíritu de Dios estaba en él. Cuando Cristo está en tu vida no estás solo. Él está contigo. Él está contigo. Y si Él está contigo, estás completo en el Señor. Esto debe ser nuestra prioridad. Debemos examinarnos y determinar que Dios debe ocupar el lugar más importante en nuestras vidas, el más alto, el más sublime, porque Él es sublime. A Él le damos la gloria, iglesia. Cuando una iglesia que adora a Dios tiene la libertad en Cristo, hermanos queridos, y está en el propósito en el cual fue llamado. No para ser reconocido por los hombres, sino para servir a Dios, a quien nos llamó. Si no es de esta manera, como lo menciono, hermano, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Si hay idolatría en algún punto de estos que hemos tocado, debemos arrepentirnos. Y si nos arrepentimos, le pedimos perdón, el Señor nos limpia y nos perdona, pero no volvamos más. Debemos caminar conforme a su voluntad, adorando a Dios. Busquemos primeramente su reino y Él nos va a suplir lo que necesitemos. Dejemos las riquezas o la ambición por las riquezas. El mundo camina en esas cosas, en avaricia, en el querer tener. Nosotros, Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Recordemos que en Cristo decíamos que estamos completos. Despojémonos de todo lo que nos aleja de Dios. Toda idolatría, despojémonos, hermano querido, de todo hábito. ¿Saben qué? Cuando veníamos en el mundo traíamos hábitos y traíamos costumbres o deseos que nos apartan de la verdadera adoración de Dios. Despojémonos de eso. La iglesia camina en santidad cuando se despoja. Es una actitud que tengo que tomar. Me despojo de todo ese peso que me asedia, de todo ese pecado, de esa idolatría, porque quiero adorar a Dios en santidad. Si quieres estar en comunión con Dios, desecha la idolatría. ¿Usted quiere estar en comunión con Dios? Desechemos toda idolatría. No pongas a nadie por encima de Dios en tu vida. Sí, pastor, pero es lo que yo hago. Porque uno puede decir, es lo que yo hago. Ahora, examínate a ti mismo, hermano, y da fruto con tus acciones. Si nosotros queremos ver a un verdadero cristiano, le miremos los frutos. Esos frutos son los que dan la evidencia de que somos cristianos. Hay muchos que dicen ser cristianos, caminan como quieren y son idólatras. Adora solo a Dios, quien es el único que merece ser
adorado, hermano querido. Nadie más. Recuerde, y ahí termino, Él está por encima de todo y por encima de todos. Por eso, desecha la idolatría, mi hermano. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie y oramos al Señor por esta palabra. Gracias, Señor, te doy. Porque tú hablas a nuestras vidas. Gracias porque disciplinas nuestras vidas para que caminemos conforme a tu voluntad y no conforme a nuestra forma o manera, carnal o humana, de ver, sino que caminemos llenos de tu Espíritu. Que nos llenemos de ti, Señor. Que desechemos toda idolatría en cualquier ámbito de nuestras vidas o acciones que tengamos, sea el cual fuere, para adorarte solo a ti, porque solo tú mereces esa gloria, honra y alabanza. Solo tú mereces la adoración. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos qué es lo que tú quieres y cómo quieres que vivamos. Te pido que nos ayudes, Señor, que me ayudes y a cada uno de mis hermanos, a que no haya idolatría en nuestro corazón, sino que te adoremos a ti, que tú seas lo primero en nuestra vida, que te busquemos siempre, como dice tu palabra, primeramente el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias. Amén, gracias. Bueno, hermano querido, le paso con el pastor Patrick. El Señor nos siga bendiciendo. Le damos muchísimas gracias al Señor porque entendemos lo que Él nos ha dicho en esta mañana, porque nos ama. Él quiere toda nuestra vida, no parte de nuestra vida, sino toda. Él quiere ser lo primero en nuestro corazón. Y lo demás, que siga, sino que siempre Él sea lo primero en nuestra vida. Y damos gracias a Dios porque su palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer. Y si amamos a Dios, como decimos que amamos a Dios como verdaderos cristianos, vamos a obedecer lo que el Señor nos ha dicho. Tenemos hoy la oportunidad de hacerlo, mañana y hasta que el Señor nos venga a buscar, de poder siempre poner a Dios en el primer lugar de nuestro corazón. Nos saludamos en la paz del Señor y así ya damos por finalizada la reunión. Saludamos a los hermanos que están conectados, saludamos a los hermanos que verán este video y que tengan y disfruten de un hermoso domingo en familia. Nos reencontramos el próximo domingo. Bendiciones, queridos.